Muy buenos días, estudiantes sabelinos. Esta vez en el área de ciencias sociales estaremos empezando una nueva semana en tercer año. Les habla la profesora María Córdoba. Esta vez en la experiencia de aprendizaje tenemos como competencia construir interpretaciones históricas. Como título, reflexionamos sobre el Bicentenario para asumir compromiso en la construcción de un país mejor. Nuestro reto de hoy es ¿qué y cuándo se ha avanzado en el acceso de los derechos de los diferentes grupos sociales? ¿Y qué acciones podemos proponer para seguir construyendo un país con igualdad de derechos y oportunidades? La actividad que vamos a desarrollar es la actividad 5, donde vamos a explicar situaciones en las que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas u originarios. La evidencia serán las respuestas a preguntas de análisis y reflexión referente a la vulneración a los derechos humanos y las condiciones de trabajo de los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía, contrastando los daños del boom del caucho respecto a la situación actual. El criterio de evaluación que se va a tomar es la explicación sobre las situaciones en las que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas u originarios, así como los cambios y las permanencias en el ejercicio de derechos y oportunidades de dichos pueblos, e identificar las causas que las ocasionaron y sus consecuencias. Explicamos situaciones en las que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Hola, en la actividad anterior abordamos el derecho a la participación de los pueblos indígenas u originarios en la vida del país. En esta actividad explicaremos situaciones en las que se vulneran los derechos de dichos pueblos e identificaremos las causas y consecuencias. Leamos, en la historia del Perú han existido diversas formas de trabajo forzoso o no libre, como la mita, la esclavitud y el enganche. Estas formas de trabajo fueron impuestas a los pueblos indígenas u originarios de nuestro país, tanto en los tiempos de la colonia como en la República. A continuación analizaremos qué significó el boom del caucho para las poblaciones originarias de la Amazonía en cuanto a sus derechos, en un contexto histórico que se desarrolló en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX. Para ello, leamos las fuentes El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas y la explotación indígena en el boom del caucho. Fuente 1. El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. El auge de la explotación de gomas silvestres comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició su declive en 1914. Su auge fue consecuencia de la fuerte demanda de gomas por parte de la industria europea y de los estados, mientras que su caída, a partir de 1914, se debió a la entrada en producción de las plantaciones de Xeringa, que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático, como semillas llevadas de contrabando desde Brasil. La actividad extraída llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo como consecuencias devastadoras para los pueblos indígenas, pero fueron particularmente brutales para aquellos que habitaban el espacio interfluvial ubicado entre el Putumayo y el Caquetá, inmenso espacio que constituye el territorio tradicional de muchos de ellos, principalmente los Bora, los Huitotos, los Caína, los Andoqué y Recíngaro, quienes fueron los extractores de directos de las gomas silvestres. Las razones que explica esto son varias. La primera es que
esa zona, la extracción fue realizada por empresas y no por individuos aislados. Primero fue Arana y Hermanos, que tuvo como gerente al comerciante Julio César Arana, y luego The Peruvian Amazon Company, empresa que ese personaje estableció en Londres. El trabajo se basó en la habilitación, sistema que consiste en entregar bienes a los indígenas para que ellos lo paguen con las gomas recolectadas. Los caucheros sobrevaluaban los precios de los bienes industriales que les entregaban y subvaluaban el de las gomas silvestres que recibían. Se establecieron relaciones de intercambio asimétricas que generaron deudas que los indígenas nunca conseguían pagar. Por otra razón, que explica el terrible impacto causado por la actividad cauchera sobre la población indígena de esa zona fue el traslado que ella experimentó a partir de 1923, un año después de que el Perú entregaba a Colombia, mediante el Tratado Salomón-Lozano, el espacio interfluvial al que antes me he referido. Cuando la población había sido llevada por los caucheros a territorio peruano, en la margen derecha de Putumayo, se desató un conflicto armado entre ambos países. A raíz de esta confrontación, los caucheros volvieron a trasladar a la población hacia el sur. Fue así que llegaron a los ríos Napo, Ampillacu y Nanay, este último al lado de Iquitos, donde hoy existen diversas comunidades habitadas por sus descendientes. Fuente 2. La explotación indígena en el boom del caucho. Con frecuencia los indios eran azotados hasta la muerte. Me fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres que murieron bajo el látigo, pero esto parece haber sido poco frecuente. Por lo general, las mujeres, por consecuencia de la flagelación, sucedían algunos días después, y no por siempre en la estación donde el azote había sido aplicado, sino más bien en el camino de vuelta a casa de esos desafortunados. En muchos casos, cuando los hombres y las mujeres habían sido tan cruelmente flagelados que sus heridas se podrían, los racionales mataban a las víctimas por órdenes de su jefe de sección o por decisión propia. A veces se le aplicaba agua y sal sobre las heridas, pero en muchos casos no se hacía ni siquiera ese miserable esfuerzo de curación tras una flagelación fatal y la víctima, con gusanos en la carne, era desviada en el bosque para morir, o se le disparaba, y el cuerpo era quemado o enterrado, o a menudo arrojado en el monte, cerca de las casas de la estación. Un sujeto británico que frecuentemente había azotado a los indios me informó que en una estación, Abisinia, a la que no visité, había visto flagelar a unas mujeres porque sus hijos pequeños no habían recogido suficiente caucho. Como se consideraba que estos niños eran demasiado pequeños para ser castigados, se azotaba a su madre bajo la mirada aterrorizada del pequeño en llanto, dándole solamente unos cuantos latigazos para que el niño se vuelva un mejor trabajador. Página 95. A menudo, los indios demuestran una fortaleza ante la tortura y la muerte inminente, que es una prueba innata de la excelencia de algunas de sus calidades. Por ejemplo, en los testimonios adjuntos a este informe, veremos cómo en más de una ocasión los hombres rehusaron a delatar el escondite de los fugitivos, a pesar de las terribles amenazas de tortura, si es que no revelaban el paradero de los que se escaparon. Norman ha sido acusado de haberle cortado los brazos y las piernas a un jefe a quien había capturado e interrogado y que había preferido sufrir dicha muerte antes de delatar el refugio de los que habían huido. Me informaron sobre más de un caso de este tipo y no tengo ninguna duda de la veracidad de las acusaciones contra el hombre blanco, ni de la fortaleza de los indios. Si estuvieses en manos de buenos hombres, bajo una administración honesta, las tribus de Putumayo serían diligentes e inteligentes trabajadores
hombres y mujeres, página 112. De la fuente, extraído de Casemet en 2011, libro azul británico, informes de Roger Casemet y otras cartas sobre las atrocidades en Putumayo, Lima, Perú. Recuerda que durante los años del boom del caucho, este recurso estuvo en peligro de extinción, ya que los árboles se talaban indiscriminadamente. ¿Qué ocurre con el caucho ahora? Actualmente existen experiencias de emprendimiento individuales y colectivos que hacen uso sostenible del caucho, empleando técnicas artesanales para lograr el látex y promoviendo así la conservación de los bosques en nuestra Amazonía. ¡Oye! ¡Mira esa pelota! ¿Qué tiene? Creo que están hechas de lo que nosotras producimos. ¿Qué? Perdón, no te estoy siguiendo. Las pelotas tienen sustancias que vienen de alguna de nosotras. Las plantiquis. Ah, interesante. A ver, déjame consultar con Googleana. Hola, Googly. ¿Andas por ahí? Conectando. Por aquí ando. Sí. Hola, Googly. Por esas cosas de la vida, ¿tendrás almacenada por ahí alguna información sobre de qué está compuesta esta pelota? Según Plantiquis, son de origen vegetal. Creo que se refiere al caucho, un polímero elástico conocido como látex, del cual se hacen una serie de objetos tales como neumáticos y zapatos. ¿Caucho? ¿Polímero elástico? Es una emulsión lechosa en la savia de algunas plantas. Se le conoce como látex y en Perú se ha extraído por muchos años en la Amazonía. Cabe mencionar que el caucho ha sido recolectado por años por los propios pueblos indígenas del Amazonas, que lo llamaban cauchoc o árbol que llora, y lo solían utilizar mezclándolo con otras savias y resinas para hacer vasijas o como acolchado para el mango de ciertos instrumentos. Sin embargo, hubo una época en la que su extracción fue masiva en nuestro país y por eso se le llamó el auge del caucho. A ver, voy a buscar. Auge del caucho. Bueno, aquí dice que una empresa peruano-británica hizo una gran fortuna utilizando a los pueblos originarios amazónicos para extraer caucho. Entonces, ¿fue el boom del caucho una buena época realmente? ¿Buena para quiénes? Todo hecho histórico se puede reconstruir desde distintas miradas o perspectivas. Investiguemos. Leí por ahí que aunque esta es reconocida como una época de bonanza económica, no fue un buen periodo que digamos para los derechos de los pueblos originarios o indígenas. ¿Me podría contar más sobre cómo fue esta época? El boom del caucho abarcó un periodo de la historia del Perú entre 1895 y 1919, denominado por el historiador Jorge Basadre como la República Aristocrática. Y durante esa época, ¿cómo era la situación política? Se podría decir que el civilismo surgió de nuevo. Luego de poco más de una década de militarismo, un partido político ganó las elecciones y ocupó el gobierno. Los líderes civilistas pertenecían principalmente a las élites costeñas. ¿Y económicamente cómo funcionaba el país por ese entonces?
En esa época se apostaba mucho por la economía basada en exportación de materias primas. No solo los minerales, sino también en el azúcar, el caucho y el algodón. Además, empezaba a haber en el país más inversión de capitales extranjeros en minas, banca, seguros e industrias. Entonces, a esos países extranjeros les iba relativamente bien. Según el historiador Carlos Contreras, la República Aristocrática pertenece al horizonte histórico de la Belle Époque europea. Por ese entonces, las grandes potencias mundiales se centraron en expandir su territorio para obtener nuevos mercados y materias primas. Además, la economía de diversos países creció, impulsada por los efectos de la revolución industrial. Se inventó el automóvil y con eso los neumáticos, que como sabes, están hechos de caucho. ¿Y eso significaba más empleo para nuestros compatriotas? Sí, pero no en condiciones justas. Había mucha explotación en la extracción del caucho y en otros sectores de la economía. Por ejemplo, en la ciudad de Lima hubo explotación, mala alimentación e insalubridad en los trabajadores. Ello generó el surgimiento del movimiento obrero. Las asociaciones de trabajadores fueron protagonistas de distintas protestas a favor de mejores condiciones laborales. Pero la población indígena u originaria no era parte de ese movimiento, ¿cierto? La industria se desarrolló de manera violenta y cruel con los pueblos originarios, quienes ni siquiera tenían por ley derechos laborales por los cuales reclamar. ¿Y a quiénes afectó más este boom? La mayor cantidad de caucho se encontraba en la región del Putumayo, al norte del Amazonas. Así que ahí ocurrió la mayoría de los abusos. Te comparto un testimonio. Se trabajaba de las 5 de la mañana a las 7 de la noche. A los que paraban los azotaban, les pegaban. Duraban 4 meses sacando caucho o xiringa y 1 mes en su maloca o maloquita haciendo las provisiones necesarias para volver a las caucheras. Usaban siempre lacitos y nudos para contar los días. Eran muchísimas horas de trabajo y maltrato físico. ¿Está documentado quiénes son los responsables de estos abusos? En este tiempo surgieron los varones del caucho, aquellos empresarios que se enriquecieron con las ganancias de este recurso. Algunos de ellos fueron Carlos Fiscarraldo, Julio Arana y los inmigrantes Can y Víctor Israel. Cuando el auge del caucho terminó, ellos se quedaron con su dinero y al poblador indígena solo le quedaron los recuerdos de la explotación laboral, maltratos, muertes, desnutrición y enfermedades. A ver, me está diciendo que, pese a todo su esfuerzo, los pueblos originarios o indígenas no se beneficiaron económicamente de un recurso que estaba en su territorio. Así es. En aquella época funcionaba el sistema del endeude. El antropólogo Alberto Chirif lo explica claramente en ese extracto que te voy a compartir. El sistema de trabajo se basaba en la entrega de productos industriales a los indígenas, que ellos debían pagar con gomas. La relación de intercambio era asimétrica, pues los precios de los productos entregados a los indígenas estaban sobrevaluados, mientras que el valor de aquellos con los cuales estos los pagaban estaban subvaluados. Así, las deudas se fueron haciendo impagables. Los indígenas, que mostraban su disconformidad con el sistema, comenzaron a ser castigados, y los que osaron rebelarse fueron bárbaramente asesinados. La situación
llegó a convertirse en un verdadero régimen de terror, con castigos físicos, como el uso del cepo, flagelaciones y mutilaciones, que causaron miles de muertes. Entiendo. Supongo que estos abusos están ampliamente documentados. ¿Cuáles fueron las repercusiones del llamado auge del caucho en nuestro país? Hacia 1910, el caucho llegó a representar el 30% del total de las exportaciones peruanas, lo que prueba que fue una actividad económica muy importante. Sin embargo, esta tuvo un alto costo social. Hubo una drástica caída demográfica de la población originaria o indígena debido a los abusos cometidos por los empresarios de la industria. ¿A qué te refieres con drástica caída demográfica? Se calcula que al comienzo de la explotación del caucho existían en la región del Putumayo alrededor de 50.000 personas pertenecientes a los pueblos Huitoto, Bora, Ocaína, Resígaro y Andoque. Actualmente esa población no pasa de 10.000 personas. ¡Asu! ¿Y se llegó a sancionar a quienes cometieron estos abusos? Cuando el gobierno peruano y el Parlamento británico supieron de estos abusos, se inició un proceso de investigación. Sin embargo, no se llegó a sancionar a ninguno de los implicados en las atrocidades del Putumayo, pues los empresarios huyeron o se justificaron diciendo que no sabían lo que pasaba en la región. ¿Y cómo es que todo esto llega a su fin? El verdadero fin del auge del caucho y lo que verdaderamente salvó a los indígenas de la región fue la pérdida de interés del mercado mundial por las gomas naturales. Bueno, mucho por procesar, la verdad. Me he quedado impactada. Gracias por toda esta información. Hasta pronto. Luego de saber todo esto, me quedan algunas preguntas. Si finalmente no se sancionó a los culpables, ¿se puede decir que hubo justicia? ¿Qué cambió y qué continuó después de este periodo? ¿Han continuado los maltratos contra los pueblos originarios o indígenas en otras actividades? Creo que estas son preguntas que debemos responder en el año de nuestro bicentenario. Hablemos al respecto después de la pausa. El programa hemos conversado acerca de cómo una actividad avanzó y generó gran crecimiento económico para el país a partir del maltrato de una población. Esto me hace pensar que detrás de todo el auge económico siempre hay preguntas que hacernos sobre a quiénes beneficia dicho auge y cómo podemos hacer para que nadie quede excluido de los beneficios que generan ciertas actividades económicas. Para conversar sobre esto tengo a un invitado muy genial. Él es Rember Yaguarcán. Rember es artista visual y escritor indígena de origen huitoto. Empezó a pintar a los 8 años, siguiendo el ejemplo de su padre, también artista. Es muy conocido y su arte ha viajado por el mundo. Ha tenido exposiciones en Ecuador, Argentina, Colombia y hasta en China. Actualmente, Rember vive en su natal Loreto y Lima. ¡Hola! Bienvenido, Rember. Gracias por sumarte a Aprendo en Casa. En tu trabajo artístico hablas mucho sobre la realidad amazónica. Muchas de estas historias las conoces a través de tu abuela, tengo entendido. Mi pintura, mi trabajo visual, mis obras tratan sobre mitos e historias, leyendas que yo recibí de mis ancestros. En el mundo indígena, en el mundo huitoto, es importante el conocimiento que tienen los ancestros, los abuelos. ¿Podrías contarnos un poco acerca del pueblo huitoto? Soy de la nación huitota, del clan de la Garza Blanca. Los huitotos estamos en el río Igaraparaná, afluente del río Putumayo y frontera de Perú y Colombia. También estamos en la cuenca del río Ampillacu, afluente del río Amazonas.
Esto es a unas 10 o 15 horas viajando por el río Amazonas hacia la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil. Nuestra historia está íntimamente vinculada con hechos trágicos como la época del caucho. ¿Qué relatos has podido recoger y plasmar en tu arte en relación con los abusos cometidos contra las y los indígenas huitoto durante la época cauchera? Narran nuestros abuelos, narraba mi abuela Marta, por ejemplo, Marta López, que muchos niños fueron asesinados, muchos jóvenes, muchas mujeres fueron violadas, muchos hombres fueron ejecutados por los caucheros. Entonces esto es un hecho que hemos venido trabajando y hemos venido narrando, diciendo, contando en todas las oportunidades que hemos podido tener hasta ahora. Es una historia que necesita ser conocida por todos los peruanos. Hay quienes dirían que esto es parte de nuestra historia y que debemos avanzar para adelante. Sin embargo, hay muchas demandas aún insatisfechas cuando se trata de pueblos indígenas. En ese sentido, te quiero preguntar, ¿qué hace falta aún para poder decir que los derechos de pueblos indígenas son valorados y respetados? El Estado peruano tiene una deuda inmensa hacia las naciones boras, huitotas y yocainas que han sufrido la época del caucho, y en general tiene una deuda inmensa con el mundo indígena, porque el mundo indígena es una sociedad que ha estado acá antes de que existiera la República. En ese sentido, deberíamos nosotros gozar de muchos derechos que en estos momentos son privilegios solo de una parte de la sociedad peruana. Necesitamos acceso a salud, a una educación de calidad, necesitamos que nuestras demandas sobre la contaminación de los ríos, sobre la titulación de nuestro territorio, sobre la consulta previa. Hay un sinfín de cosas que el Estado no cumple con las naciones indígenas y que debería cumplirla. Y creo que ese es un compromiso que debería llamarnos a todos los peruanos y peruanas, porque un derecho, sea quien sea, no debe ser negado a ninguna persona. ¿Por qué consideras que es importante que aprendamos de nuestra historia y de qué forma podemos ayudar a mantener visible la agenda de los pueblos indígenas u originarios? Una forma, creo yo, de poder mantener vigente la agenda indígena, mantener vigente la historia de los indígenas y que sus reclamos sean reconocidos, es volver a contar, volver a decir, que no se pierda en la historia y que esté en la memoria hechos tan trágicos como el caucho. Muchas gracias, Renber. Un capo. Personas como él nos demuestran que desde donde nos encontremos y desde nuestros talentos podemos hacer mucho para mejorar la situación de los pueblos indígenas u originarios. Recordemos que, aunque ha habido avances en el reconocimiento de ciertos derechos, los abusos del pasado tienen efectos hasta el presente y es labor de todas y todos hacer de este un país más igualitario. Debemos actuar desde donde podamos para visibilizar estas desigualdades y disminuir las brechas sociales. Por último, pero no menos importante, me parece clave escuchar a las y los adolescentes de pueblos indígenas. ¿Qué opinan sobre la agenda pendiente para garantizar sus derechos? ¿Cómo aportan ustedes en la defensa de su cultura y bienestar? Seguro tienen mucho que decir. Ashinankapalli, Konanheiri, Ajapse, Ñamchachirori y Yonapipalli. Ashanikapalli, Kaminakiro y Yokaitori Oishaiki Shiri. Abakano unanki nuashi unayamaba. Haskatash hatikupi shinamakantana itan bin kurikebu. Hativi no ashemuranjon nuasanamurus iti hak. ¡Qué increíble escuchar que las y los adolescentes la tienen clarísima! Ah, y tengo un último dato. Si quieren saber más sobre los pueblos indígenas de nuestro país, no dejen de visitar la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Ministerio de Cultura. Gracias al episodio de hoy he aprendido muchas cosas. Por ejemplo, que el auge del caucho tuvo un lado negativo. Significó la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
Esto significa que lo que para algunos es auge puede ser muy doloroso para otras personas. En segundo lugar, he aprendido que las voces de nuestras hermanas y hermanos indígenas deben ser escuchadas y que es necesario que reconozcamos los errores cometidos a lo largo de nuestra historia para construir un presente verdaderamente igualitario, con oportunidades para todas y todos, reconociendo siempre que la diversidad es valiosa y que todas y todos merecemos respeto. Solo si nos hacemos cargo de nuestro pasado y de sus efectos en el presente, seremos un país orgulloso de ser multiétnico, pluricultural y multilingüe. Ahora, revisa la experiencia de aprendizaje, analiza y reflexiona contestando las preguntas que se dan en esta actividad. Gracias.